Ahora, el siguiente ponente es Paul Palmqvist, un apellido un poco complicado. Él es doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular de Paleontología de la Universidad de Málaga. Trata temas de paleobiología, paleoantropología y evolución humana. Y es investigador en los yacimientos paleontológicos del Pleistoceno superior de Orce y el registro fósil de los cánidos en el Cuaternario de la península ibérica. Él nos va a dar un punto de vista de cómo ha evolucionado la cognición desde el cerebro del animal al cerebro humano. Muy bien, en primer lugar me gustaría también agradecer a Aníbal y al resto de organizadores haber contado conmigo para dar esta charla. La verdad es que 12 minutos, que es lo que nos dicen que podemos hablar máximo, dan para muy poco en cuanto a una charla, pero sí que permiten dar una serie de flashes, ¿no? Y bueno, pues provocar un poquito, ¿no? En relación al tema, ¿no? Cuando hablamos de capacidades cognitivas, cuando hablamos en definitiva de inteligencia, pues lo hacemos con mucha soltura, pero realmente estamos hablando de algo que resulta muy difícil de definir. Yo he traído aquí 3 definiciones de la inteligencia, de las cuales, bueno, pues una muy graciosa es esta, ¿no? La que dio Homero, que indudablemente es cierta, ¿no? Es un regalo de la gracia que evidentemente no todos poseemos, pero no nos dice gran cosa, ¿no? Aquí tenemos una de lo que era la psicología experimental de los años 20, cuando empezaron a usarse masivamente los test de inteligencia y parecía que eran la panacea, ¿no? A efectos de poder cosificar esta cualidad, como nos decía Edwin Boring. Realmente esto se ha visto que no es así. Y tenemos una tercera definición, ya en el ámbito de la psicología cognitiva moderna, en los 70, que fijaros, quizás la más correcta, ¿no? En el sentido que nos dice, bueno, pues inteligencia es la suma de aquellos atributos que observamos en las personas que consideramos como prototípicamente inteligentes. Yo creo que todos estaremos de acuerdo con esto, pero claro, el problema es que como definición es muy mala, en el sentido de que partimos de que sabemos diferenciar qué persona es inteligente, sabemos reconocerla, de igual manera que reconocemos el genio en cualquier actividad creativa, y evidentemente lo que aceptamos entonces como medida de la inteligencia es lo que nos permite identificar a esa persona, y eso, claro, no deja de ser un razonamiento circular y por lo tanto tautológico. Bueno, por otra parte tenemos el hecho de que cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando de una cosificación puramente abstracta, sino que la inteligencia humana, entenderla fuera de su contexto ambiental y cultural, la verdad es que es muy difícil. Aquí os pongo un par de ejemplos de personas que consideramos pues prototípicamente inteligentes, en tanto cuanto se desenvuelven bien en ambientes que son particularmente hostiles para la supervivencia del género humano. Uno podría ser el ejecutivo agresivo, típico de Wall Street, que vemos en las películas, que vive al borde del infarto, tomando decisiones que afectan no solo su fortuna, sino la de aquellas personas que han confiado en él y, bueno, de manera indirecta, el destino de muchas compañías y personas. Y por otro lado tendríamos un ejemplo diametralmente opuesto, pero también de personas que tiene, bueno, pues éxito en uno de los entornos más hostiles, más difíciles para la supervivencia del género humano, que sería pues un cazador khoisan, uno de estos cazadores recolectores que viven en una zona tan inhóspita como es el Kalahari, ¿no? O sea, evidentemente, en ambos casos estamos hablando de personas que asociaríamos, bueno, con la inteligencia, con el estar bien adaptado, bien aclimatado a ese entorno cultural en el que se desenvuelven, pero si le intercambiásemos la vida, el resultado sería totalmente desastroso. De hecho, hay una película que se llevan a uno de estos khoisan a la civilización nuestra y, claro, va de desastre en desastre. Es que es imposible que el hombre se aclimate a ese nuevo género de vida. Claro, entonces, los rasgos adaptativos de sus capacidades cognitivas, pues realmente si los sacamos del contexto cultural y ambiental en el que se materializan, pues no tienen gran sentido, ¿no? Bueno, entrando ya un poquito en lo que es el tema de la charla, si hablamos del reino animal, pues es más que evidente que hay toda una serie de grupos, organismos que tienen capacidades cognitivas muy notables comparadas con otras especies de su grupo, pero no solo en el entorno natural, incluso cuando se les plantea que resuelvan situaciones que se escapan fuera de ese entorno natural en el que se desenvuelven habitualmente, ¿no? Como vemos aquí con el caso de los chimpancés, que en definitiva pues tratamos de hacer lo que se comporte como nosotros, ¿no? Y medir su inteligencia en términos humanos. Bien, entre esos animales pues están evidentemente los grandes simios,
Los cetáceos, particularmente los odontocetos, los que tienen dientes, como los delfines, y marsopas, los proboscidios, en general, pues destacan por el grado de encefalización y por una serie de habilidades cognitivas. Por ejemplo, los cuadros que pinta este elefante se cotizan muy bien. Los críticos los ponen, claro, no se dice que lo ha pintado un elefante, y se han vendido bastante caros, ¿no? Y quizá el denominador común es este, ¿no? Que siempre hablamos de grupos, de organismos, donde lo que destaca es la complejidad de las relaciones sociales que se dan en su seno, ¿no? Bien, en el caso de las aves, pues también tenemos toda una serie de ejemplos. Vamos a ir más rapidito, que veo que ya he consumido 5 de los 12 minutos. Y en el caso de los invertebrados, pues evidentemente los cefalópodos, acordados de lo del pulpo Paul, y lo que me interesa plantear aquí es el caso de los himenópteros sociales, ¿no? Particularmente abejas, hormigas, donde conviene diferenciar entre lo que sería la inteligencia individual frente a lo que es la inteligencia colectiva del enjambre de la colonia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con un cerebro hormiga? Pues que tiene una limitación en cuanto a su dotación de neuronas muy importante. Tienen 250.000 neuronas en promedio, mientras que nuestro cerebro, y aquí veo que el Mac al PC le ha hecho la jugada y se han solapado las imágenes. Bueno, nosotros contamos con 100.000 millones de neuronas que vienen acompañadas de 1 billón de células gliales y hasta 1.000 billones de conexiones sinápticas. O sea, de todo punto no hay comparación entre nuestro cerebro y el de una hormiga. Pero, pese a eso, las hormigas sabemos que tienen la capacidad de desarrollo de unos comportamientos tan sumamente elaborados que, por ejemplo, muchos millones de años antes que la humanidad inventaron cosas tan importantes como la agricultura o la ganadería. Las hormigas cortadoras de hojas, las hormigas odre, aquella que vemos pastoreando los pulgones, como si fueran un rebaño de ovejas, en nuestro caso. De hecho, la cumbre de la evolución de estos himenópteros sociales se encuentra en las hormigas guerreras esclavistas, que, bueno, pues el grado de complejidad en sus maniobras militares pues es similar al de los ejércitos humanos. Se han comparado con los ejércitos, por ejemplo, de Napoleón, hasta tal punto de que han permitido el estudio de su comportamiento pues inspirar algoritmos para diseñar las estrategias óptimas en el campo de batalla, especialmente a efectos de reclutamiento, de avituallamiento desde la retaguardia. Y claro, estamos hablando de unos organismos que en realidad responden como meros autómatas a unas instrucciones químicas, a unas feromonas, a unas interacciones sociales sumamente limitadas. Bueno, esto nos lleva como a establecer un primer paralelismo. ¿Hasta qué punto emergería una inteligencia colectiva de la suma de esos comportamientos tan limitados individuales? ¿En qué medida, en el caso humano, podríamos hablar de que la conciencia emerge en nuestro cerebro a partir de las interacciones de carácter no lineal de las neuronas que lo conforman? Evidentemente, a esto nosotros, a diferencia de la hormiga, tenemos que sumarle la acumulación de experiencia, el desarrollo cognitivo, en una maduración de esos componentes y, bueno, pues de ahí esta frase que me encantó cuando la leí la primera vez, aquello de que en la juventud aprendemos, pero realmente cuando comprendemos las cosas que hemos aprendido ya es en la madurez, ¿no? Y esto es algo que en realidad se le puede extender a otra serie de organismos como los grandes simios o los delfines. Bueno, hay aspectos que tienen mucho que ver con la cognición. Por ejemplo, su relación con los grupos de carácter familiar o cultural, el caso, por ejemplo, de los licaones, en los cuales se dan los ejemplos en los vertebrados de altruismo social, de uso, fiabilidad más desarrollados. Esas jaurías que integran un macho y una hembra alfa, que colaboran en la crianza, junto con los hijos de la camada anterior de los jóvenes, que les regurgitan de sus presas. Bueno, pues este es un comportamiento que precisamente hemos podido establecer a partir de nuestra investigación en los yacimientos de la región de Orce, en Granada, que ya habría evolucionado hace 1,5 millones de años, como pone de manifiesto el hallazgo de este cráneo patológico fósil del yacimiento Ventamicena, que presenta una fuerte asimetría bilateral asociado a fenómenos de agenesia dental que son interpretables en términos de homocigosis en la población resultante de procesos de endogamia, ¿no? Este individuo sería el rezagaito, que va aquí, pero que puede llegar a un estado adulto porque las presas que abate la jauría le permiten alimentarse, ¿no? Y esto tiene un paralelismo muy notable con lo que apareció hace unos años en el yacimiento caucásico de Dmanisi, que se sitúa a las puertas de Europa, el primer registro humano fuera del continente africano,
El cuarto cráneo de este yacimiento es el de un individuo desdentado que había perdido los dientes años antes de sobrevenirle la muerte y que, evidentemente, pues, por esa razón, posiblemente no podía procesar oralmente el alimento y se lo tenían que masticar. O sea, estamos llevándonos 1.700.000 años atrás el comportamiento más elaborado que conocíamos hasta el momento, que era el imputable a los neandertales con el viejo La Chapelle. Esa es la magia de la paleontología, que de un día a otro las cosas cambian por un descubrimiento aparentemente casual. Y bueno, ¿cuál es la relación aquí? Pues puede ser la dieta carnívora. Parece ser que uno de los motores de la encefalización en el curso de la evolución humana fue la adopción de esta dieta. ¿Por qué? Pues porque el tejido nervioso es sumamente costoso de mantener. Entonces, claro, la encefalización que tenemos nosotros, que viene a representar cuadruplicar las dimensiones del encéfalo de un gran simio, como el chimpancé, pues tuvo que traer un peaje en cuanto a reestructurar lo que sería la masa de otros tejidos y órganos importantes de nuestro cuerpo. Nosotros tendríamos un cerebro de 450 gramos, que es el que le correspondería a nuestra masa corporal si fuéramos como los chimpancés, nuestros parientes vivos más próximos, pero nuestro cerebro es casi 4 veces mayor. Evidentemente, el hígado tiene que ser similar. Ahí está la maquinaria metabólica, enzimática, eso no lo podemos tocar. Lo mismo ocurre con los riñones, con el corazón. O sea, lo único que pudo la evolución trabajar reduciendo para cuadrar el balance y dar cuenta de una tasa metabólica global, pues fue el tubo digestivo. O sea, nuestro tubo se acortó, se volvió de un carnívoro. Evidentemente, de esta hipótesis de la paleoantropóloga Leslie Aiello a lo que es la evidencia del registro fósil, pues no tenemos ni los cerebros fosilizados ni lo que copian nuestros antepasados homininos, pero sí que tenemos la capacidad de, a partir de los cráneos, estimar los moldes endocraneales y calcular su capacidad cerebral e igualmente hacer inferencias sobre el tipo de alimentación en función de la dentición, ¿no? Postcaninas, de los dientes yugales. Y, evidentemente, hay una relación desde los primeros australopitecinos hasta los representantes más avanzados del género Homo que nos habla en esa dirección de un incremento de encefalización paralelamente a la incorporación de proteínas de origen animal. Y todo esto simplemente porque el cerebro es muy costoso mantener, es que representa pues, más del 20% de la tasa metabólica basal. Bueno, ¿podemos hablar de tradiciones culturales fuera de nuestro contexto? Pues parece que hay casos donde sí. Las orcas de la península de Valdés, que todos hemos visto en los documentales de la 2, que se varan intencionalmente para capturar las crías de leones en la playa. Esto es un comportamiento aprendido por las orcas jóvenes porque entraña un riesgo. Igualmente con toda una serie de tradiciones culturales, como los chimpancés del Gombe, que estudiaba el Alzheimer, ya se me dio el nombre. ¿Cómo se llama la primatóloga más famosa de todos los tiempos? Si lo dice uno, Goodall, Jane Goodall, efectivamente. Esto es pescar las termitas, cascar nueces. ¿Por qué son realmente tradiciones culturales? Pues porque se aprenden por aprendizaje y no se observan en poblaciones vecinas. En el caso de los delfines es muy interesante, hay una relación muy estrecha entre el grado de encefalización y lo que es la vida social. Concretamente, los delfines marinos, como género Delfinus, con una masa en torno a 60-70 kilos, pues tienen una encefalización muy notable, a proporción, están casi tan encefalizados como nosotros. Mientras que las especies de río, que son solitarias, a mismas dimensiones corporales, fijaos que están 1/3 de encefalización, ¿no? El tamaño del encéfalo, evidentemente, se correlaciona con toda una serie de habilidades cognitivas, pero hay que tratarlo en términos de su relación con las dimensiones de los animales. Y claro, ¿cuál es el problema? Que los animales más grandes están más encefalizados en términos absolutos, pero no en términos relativos. Tendríamos la masa corporal y la masa cerebral. Por lo tanto, lo que hay que es que establecer la relación alométrica, que es la que nos permite ver cómo nuestro cerebro es unas 7 veces mayor de la esperable en un mamífero de nuestras dimensiones, pero algo muy parecido a lo que le ocurre a los delfines. ¿Es solo esta cuestión? Pues evidentemente no, somos primates. Y al ser primates, pues tenemos un mayor desarrollo relativo del córtex cerebral, digan las funciones cognitivas complejas en relación a otras partes del encéfalo.
tanto en número de neuronas como en masa del encéfalo. Tenemos un empaquetamiento neuronal muy alto. Aquí tenemos la comparativa con lo que sería el cerebro de un elefante, que es mayor en términos absolutos que el nuestro, pero que el número de neuronas se queda bastante por atrás. Y, por ejemplo, si nos comparamos con los roedores, nuestro cerebro, el de un primate en general, pues tiene 7,5 veces más neuronas por gramo de masa cerebral. O sea, si fuésemos roedores, pues necesitaríamos una cabeza, pues prácticamente el triple o cuádruple grande que la que tenemos para poder funcionar. Bueno, esto lleva a buscar dónde están las razones de que los primates realmente hayan alcanzado esta potencia cognitiva. Y de ahí surge, y voy terminando, la hipótesis del cerebro social o de la inteligencia maquiavélica. ¿Por qué se ha puesto así? Fijaros, hay un primatólogo, Frans de Waal, que tiene unos libros muy interesantes, como El mono que llevamos dentro, que dijo que para entender cómo funcionaban los clanes de chimpancés y de bonobos, se tuvo que leer El príncipe de Maquiavelo, porque el grado de intriga, de coaliciones, de estrategias que usan estos grandes simios era similar al grado de intriga de la Italia florentina del Renacimiento, ¿no? La Italia de Maquiavelo. Y bueno, pues hay toda una serie de cuestiones, de variables que se correlacionan con las capacidades cognitivas, como por ejemplo el tamaño del grupo, la complejidad de las relaciones sociales que se establecen en el mismo, la frecuencia en que se forman coaliciones, estrategias reproductivas de los machos, que tienen mucho que ver. Cada uno de estos temas daría para una conferencia de 12 minutos, la intensidad del juego social de asfixión mutuo, las tácticas de engaño, de aprendizaje social. Bueno, eso finalmente nos lleva a las fronteras en la investigación en este campo, que serían pues cosas tales como averiguar cuál es el papel de la oxitocina, la vasopresina y otros neuropéptidos en, por ejemplo, las especies que tienen relaciones monógamas, el papel de las neuronas espejo y las células del córtex cingulado, papel de el GLUT2 o la microcefalina y el gen ASPM, al cual se le ha dado últimamente mucho peso en lo que sería la encefalización asociada al origen del género Homo. Todo esto se ha venido como a convertir en un santo grial de lo que es la condición social y, en definitiva, a explicarnos las diferencias en cuanto a nuestra capacidad cognitiva con los grandes simios. Pero realmente no hay que estar muy esperanzado en que esto nos dé la respuesta, porque, en definitiva, las diferencias en un puñado de neuronas, que no es más que eso, no nos están explicando esa tremenda diferencia en encefalización de tamaño relativo del encéfalo entre lo humano y los grandes simios. O sea que, en gran medida, yo creo que estos van a seguir siendo temas sumamente elusivos en los próximos años. Y bueno, necesariamente me he pasado 4 minutos, me parece, pero no lo he podido acortar más. Muchas gracias.